Esto es Abriendo Brecha. En vivo, desde Honduras para el mundo. Esto es Abriendo Brecha, con Rodrigo Huon Arévalo y su equipo informativo. Teleaudiencia de TEN-TV, un buen canal. Nuevamente bienvenidos a una emisión informativa en su noticiero Abriendo Brecha. Les saluda Mónica Valladares este jueves 13 de junio del año 2024. Recordándole que usted nos ve a través de Canal 10 en la señal nacional y también mediante los dos live stream abajo en pantalla, abriendobrecha.tv o tencanal10.tv, y mediante los sistemas satelitales, el sistema de Intelsat y el sistema de Roku en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Además, la pregunta de la teleencuesta en la red social de X, @abriendo_brecha. Allí puede interactuar y participar con nosotros presionando sobre su opción o también dejándonos su opinión en la sección de comentarios. Siempre y cuando ésta se enmarque en el respeto, nosotros le daremos lectura y la dejaremos en pantalla más adelante. Iniciamos con la información. Este día el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado alrededor de 300 sanciones en contra de Rusia y algunas también van dirigidas hacia China. La bolsa de valores, debido a esto, la bolsa de valores en Rusia, las acciones de la bolsa de Moscú se desplomaron en un 15% en medio de las imposiciones de estas sanciones. Van destinadas a 30 ciudadanos rusos y más de 200 empresas en Rusia y en China. Mientras tanto, el canciller venezolano ha firmado un acuerdo para poder contrarrestar todas estas sanciones que se les han impuesto. Esto lo firmaron este día y bueno, también el canciller de Rusia y Cuba se reunieron en Moscú para analizar una agenda estratégica de ambas naciones frente a las sanciones de Estados Unidos, condenando estas últimas acciones. Tenemos las declaraciones del canciller de Cuba primero y luego de su homólogo de Rusia. Cuba reitera su condena a la postura cada vez más agresiva del gobierno de los Estados Unidos y de la OTAN, incluidas las sanciones unilaterales contra la Federación de Rusia. Trasladamos nuestro firme respaldo a Rusia frente a la politización y la política de aislamiento de Occidente, incluidas sus acciones perniciosas en organismos internacionales. Llamamos al cese de las medidas coercitivas unilaterales contra Rusia y de las acciones de la OTAN para atizar el conflicto. Rusia apoya a Cuba en sus demandas de poner fin al bloqueo económico y financiero por parte de Estados Unidos y ser excluida de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Es una anomalía total que Washington incluya a Cuba en esa lista mientras se empeña, junto con sus satélites, en retener con métodos francamente terroristas, del terror económico, financiero y diplomático, la hegemonía global que se les escurre de las manos, al tiempo que financia y apoya directamente los ataques terroristas del régimen neonazi de Kiev contra civiles en el territorio de Bien, y ahora le damos a conocer más detalles sobre las nuevas sanciones impuestas por parte de Estados Unidos. El presidente Joe Biden llegará a la cumbre del G7 en Italia con más de 300 nuevas sanciones destinadas a aislar aún más y debilitar financieramente a Rusia. Las medidas están guiadas por los compromisos del G7 de intensificar la presión sobre Rusia, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y marcan la última medida para limitar los ingresos del Kremlin y obstaculizar la capacidad de Moscú de obtener materiales para su guerra en Ucrania. Las sanciones apuntan a instituciones financieras extranjeras que apoyan la guerra de Rusia, restringen el acceso de Rusia a ciertos servicios de software y tecnología de la información estadounidenses y apuntan a más de 300 individuos y entidades cuyos productos y servicios permiten a Rusia sostener su esfuerzo bélico y evadir sanciones, dijo el departamento.
Estados Unidos y sus aliados occidentales impusieron una serie de sanciones contra Rusia en los últimos años, pero el país se ha adaptado a ellas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, empezó a regordearse de la resistencia de Rusia a las sanciones internacionales que tardan en surtir efecto. Las acciones de hoy atacan las vías que les quedan para obtener materiales y equipo internacionales, incluida su dependencia de suministros críticos de terceros países. Aumentamos el riesgo para las instituciones financieras que se ocupan de la economía de guerra de Rusia y eliminamos vías de evasión para disminuir la capacidad de Rusia para beneficiarse del acceso a tecnología, equipos, software y servicios de TI extranjeros, dijo la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Entre las acciones se encuentra una medida que autorizará al Tesoro imponer sanciones a las instituciones financieras extranjeras que ayuden a la base militar industrial de Rusia. La medida amenaza con sanciones a cualquier institución financiera que haga negocios con cualquier individuo o entidad previamente sancionada, incluidos Sberbank, VTB Bank. Hoy Rusia se convirtió en una economía de guerra y mientras Rusia trabaja para construir las armas que necesita, desde tanques hasta misiles y aviones, fundamentalmente no puede construirlas sola. Necesita piezas y bienes de otros países y de empresas e individuos que no están en Rusia, dijo hoy un alto funcionario del Tesoro. Y las acciones de hoy de ampliar el régimen de sanciones secundarias harán cada vez más difícil para Rusia obtener acceso a los bienes que necesita de terceros países y de individuos y empresas en esos países. La etapa del miércoles también ampliará las sanciones existentes sobre la venta de semiconductores a Rusia y expandirá las sanciones económicas para apuntar a países que utilizan tecnologías estadounidenses para producir los tan necesarios chips de computadora. En particular, la medida apuntará a China, que logró llenar una porción significativa de la base industrial de Rusia y elude las sanciones ya vigentes. Lo que hacemos hoy es perseguir a aquellos bienes que no solo son de origen estadounidense, sino de marca estadounidense. Es decir, todos los bienes que se producen utilizando tecnología, herramientas, software y propiedad intelectual estadounidenses, y perseguir entidades que estos países tercermundistas de forma que se les impida tener acceso a cualquiera de estos bienes para vender cualquiera de estos en Rusia, dijo un alto funcionario del Departamento del Comercio a los periodistas el miércoles, y estimó que las sanciones implementadas podrían afectar casi $100 millones en artículos de alta prioridad, incluidos los semiconductores. Otra medida apuntará a los intentos de Rusia de evadir sanciones a través de redes que utilizan esquemas complicados para mover dinero y otros bienes y activos valiosos, dijo el Tesoro. Designará a más de 90 personas y entidades que lo harán en Rusia, Belarus, las Islas Vírgenes Británicas, Bulgaria, Kazajstán, la República Kirguistán, China, Serbia, Sudáfrica, Turquía y los Emiratos Árabes. Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Venezuela, Iván Gil, firmaron el martes un memorando de entendimiento de cooperación para poder contrarrestar estas medidas coercitivas unilaterales, como les llaman ellos a las medidas impuestas por parte de Estados Unidos. Le damos la bienvenida en este momento para ampliar un poco más y que nos aclare sobre este tema al abogado Marcelo Buendía Vélez. Él es un abogado bilingüe, experto en investigaciones, litigios, consultoría y negociación en asuntos de cuello o guante blanco, incluyendo casos de derecho penal, leyes contra el lavado de dinero, corrupción, evasión fiscal y fraude. Durante más de 7 años hizo parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en donde se desempeñó como un fiscal delegado contra el lavado de activos, delitos fiscales y otros delitos económicos. Dentro de su labor en la Fiscalía condujo importantes investigaciones transnacionales, especialmente en relación con los Estados Unidos, la República del Perú y El Salvador. Le damos la bienvenida y agradecemos que se encuentre hoy con nosotros. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Un gusto saludarla y un gusto saludar a todos sus televidentes. Abogado Marcelo, cuando nosotros estamos escuchando que Estados Unidos continúa con estas sanciones para presionar todavía más a Venezuela y a China, que han logrado acomodarse a las que tenía desde antes y le impone ahora más de 300 sanciones,
para buscar que ya no puedan tener ningún contacto con países tercermundistas del tipo comercial, contacto comercial, para que no puedan seguir fabricando las armas, los tanques y todos estos vehículos de guerra. ¿Estas acciones se enmarcan dentro de qué? Mónica, pues su pregunta es muy interesante. Se enmarcan dentro de el desarrollo normal que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, y es de tener una presencia más allá de sus fronteras, es decir, de estar en la mayor cantidad de países que pueda, a pesar de que no necesariamente tenga un ejército o tenga una autoridad dentro de ellos. Entonces, un poco las sanciones son la forma en que los Estados Unidos lleva sus leyes a otros países y traspasa fronteras y hace que los países se comporten de conformidad con sus principios, con sus valores y con sus estrategias específicas. Esto no solamente lo hace a través de las sanciones, los Estados Unidos lo hace principalmente a través, digamos, de tres fuentes. La primera, la presencia e influencia de Estados Unidos en las diferentes regiones, que ha sido relativamente fuerte, por ejemplo, en Latinoamérica, a través de sus embajadas, a través de sus agencias, como por ejemplo la Agencia para el Desarrollo USAID, que está en Honduras, que está en Colombia, la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, que es el INL, la Oficina de la Población para Refugiados y Migración, la presencia militar también en algunos de los países, como por ejemplo en Honduras, y oficinas adicionalmente que representan las principales agencias como la DEA y el FBI. También lo hace con investigaciones internas que pueda ser de carácter penal, en las cuales investiga ciudadanos de países diferentes a Estados Unidos y luego a través de los mecanismos internacionales, por ejemplo, logra una extradición. Ese es el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y finalmente está todo este tema de las investigaciones internas que hace los Estados Unidos a través de sus agencias y que efectúan sanciones económicas, lo que se conoce como embargos económicos, y crean, por ejemplo, listas como la llamada lista OFAC, que es la lista que emite la Office of Foreign Assets Control u Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Y este tercer punto y este tercer aspecto para poder ingerir en los países es muy interesante porque le permite al gobierno estadounidense no estar presente dentro de esos países, sino únicamente manejar una política a través de las sanciones que va a cambiar el comportamiento y las dinámicas económicas del mundo. Ahora, generalmente no sabemos cómo diferenciar o cuáles son las acciones específicas de cada una de las siguientes cuestiones que le voy a mencionar. Por ejemplo, de la ley Magnitsky, de la OFAC, que usted mencionaba también, y de la lista Engels, entre otras. Si usted pudiera hacernos allí una diferenciación y los puntos de cada una y cómo toman acciones. Sí, mire, en realidad todo lo que usted está mencionando son herramientas, instrumentos o autoridades por medio de los cuales los Estados Unidos desarrolla su estrategia de lucha contra la criminalidad y protección de sus fronteras, de su economía y de su seguridad nacional. Por ejemplo, la ley Magnitsky. La ley Magnitsky lo que es la base por medio de la cual se sancionan personas, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista de OFAC. OFAC, por su parte, se llama la autoridad que emite las sanciones. Y en OFAC es muy interesante porque OFAC es una oficina creada más o menos en 1950, entonces es una oficina con una antigüedad importante, que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que a su vez depende de una oficina que se llama la Oficina de Terrorismo e Investigaciones Financieras. Y se dice que OFAC es una de esas oficinas de los Estados Unidos que no se conoce tanto, pero que tiene uno de los mayores alcances tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y qué es lo que hace esta Oficina de Control de Bienes Extranjeros? Pues administrar y hacer cumplir las sanciones económicas en contra de estados y en contra de personas naturales también, de personas jurídicas, de corporaciones, generándoles bloqueos económicos por parte de sus nacionales. Y para eso, pues tiene varios tipos de sanciones.
las emite, las materializa a través de sus listas y sus listas son referente mundial o por lo menos por varias naciones, por varias entidades financieras para saber con quién se hace negocios o quién no se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las listas OFAC? Si un país es sancionado por la lista OFAC, pues en la práctica lo que va a pasar es que ningún ciudadano norteamericano residente o que tenga vínculos con Estados Unidos debería poder hacer negocios con este país marcado como sospechoso o marcado por la OFAC. Pero lo mismo pasa con las personas. Hay una lista que es la lista de nacionales especialmente designados. Cuando una persona ha sido designada, quiere decir que los estadounidenses, las personas con relaciones con los Estados Unidos, no deberían poder hacer negocios con esta persona. ¿Y qué pasa si hacen los negocios o qué pasa si generan el relacionamiento? Pues pueden enfrentar consecuencias importantes, desde que los Estados Unidos le retire, por ejemplo, una situación migratoria, hasta una sanción económica específica y supremamente alta, pero también pues el ser excluidos de la economía estadounidense por largo tiempo. De tal manera que OFAC es una oficina muy poderosa porque toca uno de los temas que mueve el mundo, que es la economía, y la toca con un interés muy importante y es la protección de la moneda estadounidense, que es el dólar, y de la cual se le quiera o no dar el reconocimiento, pues depende una gran parte de la población en el mundo. Y finalmente la lista Engels que usted mencionó fue una iniciativa de un congresista del Partido Demócrata, en el cual lo que hizo fue querer, digamos, rotular o enlistar aquellas personas dentro de Centroamérica que estuvieran relacionadas con corrupción y que estuvieran promoviendo los valores antidemocráticos. Hay que decir que esta lista Engels quedó hecha. Hubo varias personas que estuvieron mencionadas, especialmente personas de Honduras, de Nicaragua, pero en este momento, por un tema de recursos y de prioridades del gobierno estadounidense, quedó la lista tal como quedó, pero no se sigue alimentando de forma permanente. Hay cosas que traen consecuencias inmediatas por parte del gobierno de Estados Unidos y hay cosas que no traen consecuencias inmediatas por parte del gobierno de Estados Unidos, pero sí traen consecuencias incluso locales para una persona que esté, por ejemplo, en una lista OFAC o que esté en una lista Engel. Abogado, usted ha dirigido ya investigaciones transnacionales y usted sabe cómo funciona todo este mecanismo. Ahora, aquellos que son acusados por parte de los Estados Unidos de algún delito, generalmente tienen leyes con otros países y son pedidos en extradición. Esto es bajo el mecanismo de una ley de un acuerdo bilateral, ¿no? Sí, mire que ese es precisamente otro de los puntos que tocábamos y respecto de los cuales los Estados Unidos puede tener injerencia en las naciones, y es a través de la investigación de nacionales por delitos que estén relacionados con Estados Unidos. Pero acá es muy importante entender el alcance de esas investigaciones. Hay que tener en cuenta que estas investigaciones, si bien tienen un componente político, también tienen un componente legal muy importante. Y para que estas investigaciones de orden penal se den, pues se requiere que efectivamente las conductas que ha cometido una determinada persona sean efectivamente delito en los Estados Unidos, que existan suficientes pruebas en los Estados Unidos para que esta persona pueda ser llevada a un eventual juicio. Y muy importante, dos factores, que los Estados Unidos quiere invertir los recursos, tanto económicos como de esfuerzos diplomáticos para lograr una extradición. Porque por supuesto no tendría ningún sentido que un fiscal se desgaste haciendo un caso y montando un caso y las autoridades norteamericanas se desgasten haciendo un caso importante si en un futuro no van a poder traer a la persona que consideran culpable. Y respecto del punto de la extradición, pues efectivamente, cuando confluye que la ley nos ampara, que los comportamientos son delito, que hay pruebas para ello, que los Estados Unidos quiere
realmente por un tema político y político-criminal traer a esta persona y que hay recursos económicos, pues inmediatamente se activan los canales diplomáticos para lograr la extradición de las personas, como fue el caso del expresidente de Honduras. Recientemente. En ese tema es muy importante que no basta únicamente con la voluntad política que tenga los Estados Unidos, sino que por supuesto debe haber un diálogo bilateral. Muchos países van a exigir el tratado internacional o el acuerdo bilateral de extradición y tiene que existir una voluntad tanto administrativa como burocrática como política para que eventualmente un nacional sea entregado en extradición a los Estados Unidos y por supuesto viceversa también. Cuando usted menciona el caso de Juan Orlando Hernández, nosotros nos remontamos a la época y fueron 2 gobiernos de los Estados Unidos que Juan Orlando pasó y que se suponía que estaba colaborando con ellos. Es más, tenían reuniones juntos, se sacaban fotografías juntos, él iba a los Estados Unidos. Fueron 2 gobiernos estadounidenses mientras Juan Orlando estuvo en el poder. Entonces nosotros nos preguntamos, ok, ¿cómo funciona esto? Estas investigaciones se estaban llevando a cabo mientras ellos tenían acercamientos, reuniones con el gobierno de los Estados Unidos y luego él fue llevado a juicio independientemente de lo que pasó durante todo este tiempo de una supuesta colaboración. Sí, mire que usted toca un buen punto que en estricto sentido no le puedo responder porque por supuesto no he hecho parte del gobierno y no sé qué tenía respecto de qué tenía conocimiento el gobierno en esos momentos. Pero lo que yo sí le puedo decir es que los Estados Unidos reconocía a Juan Orlando Hernández como el presidente de un país y luego logró un caso en contra de él. Y son 2 momentos que se marcan con ciertas diferencias, a pesar de que de pronto las agencias de policía, la DEA y las investigaciones pudieran ya tener indicios de que la persona, a pesar de ser presidente de la República, pudiera estar cometiendo un delito. Pero hay una cosa muy importante en materia penal y los Estados Unidos lo tiene pues muy permeado dentro de su sistema. Una persona no puede ser llevada a juicio o no debería ser llevada a juicio si no hay un grado de nivel probatorio y de inferencia razonable, ¿sí?, de que la persona va o puede llegar a ser condenada. De tal manera que el estándar es muy alto y puede pasar, y esto es una hipótesis, que se conociera que en algunos momentos había indicios de que esto estuviera pasando, pero puede que en ese momento todavía los Estados Unidos no tuviera el caso suficientemente consolidado y por lo tanto todavía no hubiera recurrido a pues llevarlo efectivamente a un juicio. Además, recordemos que los juicios en Estados Unidos y el juicio federal no es solamente una decisión del presidente de la República o incluso del fiscal general o del fiscal delegado para el caso específico. El juicio implica que hay una causa, que esa causa tiene pruebas suficientes y que esa causa va a ser presentada ante un jurado que comprende ciudadanos de diferentes orígenes, de diferentes procedencias, de diferentes razas, que van a ser quienes efectivamente van a determinar si la persona es culpable o no es culpable. De tal manera que es todo un engranaje institucional el que se tiene que mover para que una persona sea efectivamente, 1, llevada a juicio y 2, condenada efectivamente. Además de que, por supuesto, pues había un tema político importante, porque los Estados Unidos pues debieron tener dentro de sus cálculos el momento para hacer este pedido de extradición. Imagínense los Estados Unidos con una causa probable en contra del señor Juan Orlando Hernández y él siendo presidente de la República, pues simplemente iba a ser una orden de captura o un requerimiento que no se iba a poder materializar porque él estaba en cabeza del gobierno en ese momento de Honduras. Y esto se dio, bueno, que comenzó a surgir el nombre de Juan Orlando Hernández, habiendo él aprobado el acuerdo de extradición con los Estados Unidos cuando comenzaron a llevarse los primeros hondureños en extradición y surgía a menudo el nombre de Juan Orlando Hernández. Ahora, en el juicio de Juan Orlando Hernández surgen otros nombres también de personas que continúan aquí en Honduras. Y entonces usted me está diciendo que
probablemente ya hay investigaciones una vez que salen los nombres de ciertas personas mencionados de manera reiterada en varios juicios en los Estados Unidos, comienzan las investigaciones, probablemente abren un expediente y todo se trata del timing, el momento, el que usted mencionaba. ¿Cuánto tiempo en su experiencia tardan estas investigaciones en cuajar? Bueno, pues ese es un gran punto. Mire, no existe un tiempo determinado y tampoco quiere decir que porque una persona haya sido mencionada dentro de un juicio o por parte de un informante, sí o sí va a ser pedida en extradición, ¿sí? Los tiempos pueden ser largos o pueden ser cortos, depende de los factores que le he dicho, de la ley aplicable, de las pruebas que se tenga, de los recursos económicos que se tenga y de la voluntad política entre naciones. Y el tema de recursos económicos es muy importante y no hay que obviarlo, porque es que, Mónica, al final las naciones y la administración de justicia también se mueven bajo un incentivo económico y tener fiscales y tener policías y tener personas para movilizar y tener jueces, pues cuesta. Entonces se vuelve también el timing, o dentro del timing, un factor importante, el tema de recursos y de qué tanto se le quiere dar prioridad a un caso o a otro, porque lo cierto y lo que sí está comprobado en cualquier sistema penal del mundo es que no podemos judicializar todos los casos que sean delito. Entonces, en respuesta a su pregunta, depende. Y puede que en algunos casos lleguen las solicitudes de extradiciones o puede que en algunos casos no lleguen las solicitudes de extradiciones. Y sabe también qué puede pasar. Y es algo que nosotros no vamos a poder saber, que el gobierno de los Estados Unidos pueda estar conversando con algunas de estas personas que han salido a través de los juicios y estas personas puedan estar colaborando con la justicia y nosotros al final ni siquiera nos enteremos porque no van a tener un juicio. La justicia y el sistema penal estadounidense tiene una particularidad y es que promueve la negociación entre las autoridades y las personas que posiblemente podrían enfrentar un juicio. Y eso lleva a que sea un sistema supremamente efectivo, porque es un sistema donde hay muchos informantes y donde a través de negociaciones se logra recaudar información. Entonces, puede que algunas de estas personas también, que eventualmente uno podría pensar socialmente que van a tener una sanción, pues en realidad estén en conversaciones con los Estados Unidos o hayan tenido una conversación con los Estados Unidos y hayan, por ejemplo, otorgado información relevante para los Estados Unidos y en ese sentido, pues no van a tener una consecuencia, por lo menos que veamos de forma pública. Abogado Marcelo, hacemos una brevísima pausa comercial y ya volvemos con usted. Con más noticias en Abriendo Brecha. Continuamos en contacto vía Zoom hasta Colombia con el abogado Marcelo Buendía, con quien estamos dialogando sobre estas sanciones que impone Estados Unidos en conjunto con otros organismos internacionales a aquellos países que de repente son violadores de los derechos humanos o son casos específicos donde se trata de corrupción, donde se trata de ser aquellos que están financiando la corrupción en ese país y etcétera. Le quiero preguntar también, abogado, a los señalados en América Latina, por lo menos, parece no importarles mucho estar dentro de estas listas, pero y las minimizan de una manera u otra. Pero estamos viendo que, según las declaraciones que dieron estos días el canciller de Rusia, el canciller de Cuba y el canciller de Venezuela, están, pues de alguna manera, condenando las sanciones. ¿A qué cree usted que se debe esto? ¿Será que hay algún país de estos que están casi aislados que esté en serios problemas? Miren, Mónica, desde que las sanciones generen ruido y generen manifestación es porque las sanciones importan de alguna manera. ¿Sí? Yo entiendo que hay una parte de la población y especialmente esto pasó con la lista Engels. Había muchísimas personas en la lista Engels que al final nunca renunciaron a sus cargos o no tuvieron ningún tipo de problema al interior de los países, en especial en América Latina. Pero lo cierto es que las sanciones económicas sí generan unos problemas muy importantes, tanto a las naciones como
a las personas. Las naciones grandes como Rusia, como China, pues prácticamente con los temas de sanciones entran en una guerra por el poder del mundo con los Estados Unidos. Y en ese sentido, la injerencia es absoluta y generan una especie de choques en los cuales quieren combatir las sanciones específicas. Y las personas naturales, las corporaciones, los políticos que eventualmente puedan llegar a estar en la lista OFAC, pues van a tener consecuencias importantes porque ya no estamos hablando solamente de un listado en el cual le quitan el estatus migratorio como lo pasaba con la lista Engels. Estamos hablando de un listado en el cual usted queda marcado en relación con los Estados Unidos y es un listado que está siendo usado por prácticamente todos los programas de cumplimiento occidentales en todas las entidades financieras, en todas las aseguradoras. Entonces, estas personas son personas que se empiezan a abstraer del sistema financiero, son personas que no pueden volver a hacer negocios por lo menos de forma directa. ¿Por qué? Porque a la sociedad le empieza a dar miedo a hacer negocios o hacer giros o hacer transacciones con ellas. Entonces, es un poco lo que los abogados llamamos la muerte civil de la persona. Al final, la consecuencia puede no venir directamente de los Estados Unidos porque puede que los Estados Unidos no le esté imponiendo directamente una sanción a la persona, pero si usted está marcado en la lista OFAC, sin lugar a dudas, va a tener muchas puertas cerradas en esta economía globalizada, desde cosas muy complejas como transacciones bancarias, operaciones de negocios importantes, hasta que usted esté marcado dentro de las aerolíneas bajo el rótulo de no fly y no lo aborden en un vuelo internacional. De tal manera que, pues sí, hay algunos de estos mensajes que no han llegado y que han hecho que las personas sigan actuando de la forma en que lo han hecho, pero hay otras que realmente sí empiezan a apretar el cinturón, tanto de naciones grandes como de naciones pequeñas, como de corporaciones, como de personas naturales. Entonces, ¿a qué atribuye usted, terminando la pregunta, a qué atribuye usted lo que han denunciado pues, los cancilleres tanto de Rusia, de China, de Venezuela, de Cuba, cuando ellos dicen hagan algo con respecto a estas sanciones de los Estados Unidos? No es posible que estas continúen. Ahora se impusieron más de 300. Y bueno, la gente tiene la idea que estos países viven bajo los lemas de no necesitamos a los Estados Unidos. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué denuncian las sanciones? ¿Será porque en realidad aceptan que hay cosas que no pueden lograr de manera aislada? ¿O al menos estarían aceptando la veracidad de los reportes de las organizaciones no gubernamentales que llegan a estos países para verificar las condiciones de la población y se dan cuenta en que realmente hay una crisis económica, crisis de salud, de educación, de derechos humanos? ¿Estarían aceptando todo esto? Mire, no creo que sea una aceptación implícita de la situación de derechos humanos y pues decadencia económica en lo que están algunos de estos países. Pero lo que yo sí creo es que hay una de dos. Tienen una afectación económica, sin duda, y dos, están en una puja de poder. Están en una puja de poder en la que además lleva el mundo muchísimos años, ¿sí? Entre toda esta Rusia, China, entre comillas, unos gobiernos de izquierda con el gran Estados Unidos. Entonces, afectación económica, sin duda que la hay. Afectación a sus nacionales, sin duda que la hay, y en ese sentido les importa. Pero también hay una lucha de poder y de control por el mundo. Estados Unidos tuvo una jugada histórica y tiene una circunstancia muy importante, y es que su moneda es la moneda de circulación internacional más importante. Y pues eso es algo que no a todas las naciones les gusta, y cuando las naciones se pueden unir en contra de ello, pues lo van a tratar de hacer, especialmente si sus tendencias son diferentes a las que históricamente tienen los Estados Unidos, y van a intentar hacer una puja y hacerle un poco de contrapeso a pues este gran país que es Estados Unidos, con esta gran moneda que es el dólar. Ahora, en la ley Magnitsky, abogado, esta se aplica también en el caso donde un gobierno autoritario, dictatorial, no permita elecciones democráticas. Eso está pasando actualmente en Venezuela con la inhabilitación de María Corina Machado.
Todo está relacionado, Mónica. Hay un tema, digamos, en OFAC que no pasa en las investigaciones penales. Las investigaciones penales están muy direccionadas y los estándares de prueba son supremamente estrictos. ¿Qué pasa con este tema de las sanciones? Estados Unidos tiene una discrecionalidad inmensa para imponerlos. No quiere decir que al interior de Estados Unidos no haya unos criterios, no haya unas leyes, no haya unas bases como la ley Maguinsky, pero lo que sí le puedo decir es que el estándar para sancionar es muy bajo. Nosotros hablamos de criterios y de estándares en materia de decisiones legales y se dice que el estándar de OFAC para emitir una sanción o para meter a una persona dentro de la lista es que haya una razón para creer algo. Y yo creo que en ese sentido, pues creer que estos estados no están actuando de forma democrática y que adicionalmente, porque esto está muy ligado, pues están haciendo una afectación a los Estados Unidos en materia de narcotráfico, en materia de lavado de activos, en materia también de financiación al terrorismo. Abogado, nuevamente hacemos una breve pausa comercial para regresar con algunas conclusiones. Ya volvemos. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Continuamos en contacto hasta Colombia con el abogado Marcelo Buendía. Y bueno, también nos están haciendo varias preguntas en este momento sobre estos mecanismos que hay para aplicar la justicia de manera transnacional en una cooperación entre Estados Unidos y otros países, sobre todo de América Latina. Y nos preguntan qué tan politizadas pueden estar las fiscalías en los países con poca transparencia. Bueno, ese es un gran punto y todo viene dependiendo de la estructura que tenga ese país específico y de quién dependa la Fiscalía General. El fiscal general en términos globales y en términos generales en los sistemas de Latinoamérica y en Estados Unidos, pues tiene una función política. En Estados Unidos incluso depende del Ejecutivo y en ese sentido, pues es un actor político. Y eso no necesariamente hace que los temas sean corruptos, entre otras cosas porque los estados tienen una cosa que se llama su política criminal, que es la determinación de a qué le van a dar mayor preponderancia y a qué crímenes le van a dar mayor preponderancia y qué crímenes van a llevar más a juicio y van a evacuar. Entonces, ¿qué tan politizado está o no está? Al final depende de la estructura que tiene el país, pero sin duda las funciones de un fiscal general pues están permeadas por la política. Ahora, hay un tema muy importante. Eso no quiere decir que la mayoría de fiscales de una nación están permeados por la política de la misma. Hay unas líneas que se trazan de objetivos, de política criminal, pero le hablo por lo menos por Colombia. Colombia es una nación en la cual el fiscal general tiene una posición política, tiene varios fiscales que están por debajo de él, pero se respeta, por lo menos en una buena medida, la autonomía de los fiscales. ¿Qué pasa? Los fiscales en sistemas serios deberían hacer acusaciones fundadas. ¿Y fundadas en qué? En pruebas. Porque al final no se nos olvide que en los sistemas de tendencia acusatorio, como es el de Estados Unidos, como es el de Inglaterra, como es el de Honduras, como es el de Colombia, por lo menos con una tendencia acusatoria, el fiscal no tiene la verdad revelada y no es quien determina la culpabilidad de la persona. El fiscal tiene una carga que es con la investigación que le haga una policía, que puede ser una policía judicial o una agencia específica, determina si considera que hay una causa probable y luego va y la presenta bien sea ante un juez o bien sea ante un jurado. Y es el jurado o es el juez quien va a determinar la culpabilidad de la persona. Entonces, muchas veces pensamos que es la fiscalía quien determina si una persona se va a ir a la cárcel o no. La fiscalía, por decirlo coloquialmente, tira la primera piedra, hace la primera labor y hace una labor constante, pero no es al final quien determina que una persona es culpable o no. Por ejemplo, en el caso de Juan Orlando Hernández, es muy poco probable que la Fiscalía Federal de los Estados Unidos presente un juicio sin creer que lo va a ganar y
sin pruebas suficientes, pero existiría por lo menos en la teoría siempre la posibilidad de que una persona, a pesar de haber sido extraditada y a pesar de que la fiscalía tenga varias pruebas, pues pueda ser declarada inocente. No en vano tiene una defensa, no en vano lleva a sus testigos y no en vano tiene todo un sistema y un engranaje que genera pesos y contrapesos dentro de los sistemas penales. Y es un verdadero problema, abogado, también, ¿no? Cuando hay un divorcio entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia en un gobierno. Claro, sin duda. Esos choques existen. El Ministerio Público o la Fiscalía, pues pueden llegar a tener choques en posturas con la Corte Suprema de Justicia, pero no se nos puede olvidar al final qué rol tiene cada uno. El fiscal es el ente que puede ser investigador y sobre todo es acusador. Y la Corte Suprema de Justicia, los jueces o los jurados son las personas que determinan y administran la justicia en relación con un caso específico. Entonces, sí puede haber un choque en criterios, sí puede haber declaraciones públicas en relación con Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, pero al final, en la naturaleza del sistema, eso no debería afectar porque los roles están suficientemente trazados, por lo menos en jurisdicciones como las nuestras. ¿Hay alguna forma de lograr que una fiscalía tenga impacto dentro del mismo periodo de gobierno en que actúa o siempre se debería de esperar a que los juicios e investigaciones sean del pasado? No, mire que esto depende nuevamente del país respecto del cual estemos hablando, pero le hablo por Colombia. El fiscal general de la Nación es ternado por el presidente de la República y elegido por la Corte Suprema de Justicia. Sin duda va a haber algo de conflicto de interés en relación con eso. Pero el fiscal general de la Nación, a pesar de ser elegido por esas personas, pues también tiene unos deberes constitucionales y legales que debe cumplir. Y en ese sentido, el fiscal general de la Nación, por lo menos en la teoría, debería acusar e investigar a cualquier persona, independientemente del gobierno que esté, que se pueda evidenciar que su conducta reviste las características de delito. Abogado, usted, ya que usted trabaja tanto en estas investigaciones bilaterales, la institucionalidad actual en América Latina. Mire, América Latina se volvió, o de pronto nunca lo habíamos visto, en un gran continente, pero con una gran diversidad, ¿sí? Y en realidad nosotros tratamos de enmarcarnos como una gran América Latina, sí, porque eso lo somos, pero somos naciones muy diferentes, con gobiernos muy diferentes, con instituciones muy diferentes. ¿Sabe qué creo que de pronto compartimos más? La nación, la cultura, el sentimiento, pero en términos políticos e institucionales sería muy atrevido uno dar una directriz acerca de cómo está la institucionalidad en toda América Latina, porque la verdad es que la institucionalidad varía enormemente. No es lo mismo la institucionalidad de El Salvador que la de Colombia, que la de Brasil, que la de Honduras, que la de Venezuela. O la de ahora, por ejemplo, la de Argentina. Dependiendo de quiénes sean los dirigentes y del momento histórico que esté viviendo cada una de las naciones, pues esa institucionalidad va a moverse de un lado para el otro y va a ser beneficiosa para los intereses de unas naciones o de otras. Con el resurgimiento, abogado, de la izquierda en América Latina, a la cual llaman el socialismo del siglo XXI o gobierno social demócratas, hay también en América, en el continente americano, como una pugna de poder. En estos momentos estamos en medio de una guerra entre pues, Rusia, China y los Estados Unidos, que eso también creo que tiene muchísimo que ver con el respeto a los derechos humanos, la democracia, las garantías constitucionales y pues el resto de derechos a los que estamos acostumbrados. Sin lugar a dudas, mire, los gobiernos pues dependiendo de su tendencia política, van a hacer más o menos caso a las diferentes potencias del mundo. Es debatible si en América Latina tenemos alguna potencia, se habla a veces de Brasil, pero lo cierto es que somos países que estamos en construcción o por lo menos dentro de nuestro posicionamiento global. Entonces, sí, sin duda,
las tendencias se han diversificado en América Latina, la llegada de una gran cantidad de gobiernos de izquierda ha hecho que las naciones que influyen en nosotros sean diferentes y ahí está el reto de cada país de manejar las relaciones diplomáticas y las tendencias de una manera en la que al final no nos volvamos el muñeco o el instrumento de cada uno de estos países, sino que podamos conservar nuestra independencia, tener nuestra afinidad, pero sobre todo podamos defender nuestros pueblos más allá de servir a los intereses de uno u otro lado. Ahora, también en esto hay algo bien delicado, porque vaya, vamos a poner un ejemplo. La relación entre Petro y Xiomara Castro, el actual presidente de Honduras, por los antecedentes de Petro, entre comillas, guerrillero, hace que Washington taguee al gobierno hondureño de patrocinar actividades o ser aliados del terrorismo. No lo creo, ¿sí? Porque al final el presidente Petro, pues, tuvo un contexto específico, militó en el M-19, la presidenta Xiomara Castro puede tener afinidad con algunos de sus lineamientos, pero lo cierto es que a hoy el presidente Petro está cumpliendo un mandato todavía dentro del término que le estipuló la Constitución y que dijo el pueblo colombiano, y por lo menos dentro de la institucionalidad en Colombia, independientemente de cuál sea nuestra postura, pues fue un presidente elegido de forma democrática. Entonces, en un principio no vería por qué los Estados Unidos va a marcar a un gobernante por tener afinidad con otro si ese gobernante fue elegido de manera democrática. Las cosas se ponen más complicadas cuando nos enfrentamos a gobiernos que no han sido elegidos de forma democrática, gobiernos autoritarios, etcétera. Hay una cosa muy importante y es que los Estados Unidos, por lo menos desde mi perspectiva, no va a castigar a una nación necesariamente por tener un gobierno de izquierda o de derecha. Los Estados Unidos se va a hacer presente cuando esa izquierda o esa derecha, por lo menos en opinión de ellos, pues empiece a generar un detrimento a los valores democráticos y por supuesto cuando vaya en contra de sus intereses, como es normal. El mundo se mueve por intereses y se mueve bajo un sistema en el cual pues las acciones de los países se rigen por los intereses que los persiguen. Ahora, si bien es cierto, usted lo menciona, aquí en América, en el continente, no hay ninguna de estas potencias que sea, vaya, de izquierda, pero si lo miramos como un tablero de war, o vaya, un tablero de ajedrez, no hay potencia, pero somos peones en muchas ocasiones. Esto podría obstaculizar la relación comercial a medida va avanzando ese crecimiento de pues, la influencia de Rusia o de China en estos países de América. ¿Podría obstaculizar la relación comercial, diplomática, judicial incluso? Sí, sin lugar a dudas. Ya está pasando. Ya está pasando. En este momento, pues todos sabemos que independientemente de los gobiernos que han pasado por Estados Unidos, que pueden ser más o menos benevolentes, pues Venezuela es un estado que está marcado por los Estados Unidos de una u otra manera, es un estado que tiene sanciones OPAC, por lo menos para algunos de sus sectores, y pues ya para los Estados Unidos el relacionamiento de sus nacionales con nacionales de Venezuela para efectos de comerciales, pues está tildado como relevante y posible objeto de sanciones. Entonces, claro que sin duda, dependiendo de cómo se muevan los países, pues van a tener mayor o menor beneplácito por parte de los Estados Unidos. Y eso al final, Mónica, pues nos termina afectando a todos como población, porque lo cierto es que nosotros, América Latina, estamos muy cerca de los Estados Unidos, estamos más cerca de Europa, digamos, la parte más cercana de Europa, los países más alineados en principio con los Estados Unidos, de tal manera que por nuestra posición geográfica tenemos cierta dependencia hacia los Estados Unidos y yo creo que independientemente de nuestras posturas políticas, a las posturas políticas de los gobiernos, debería haber un manejo diplomático muy adecuado en las relaciones con Estados Unidos, que al final sigue siendo una potencia en el mundo.
Abogado Marcelo, ¿por qué, por ejemplo, en su país, Petro está buscando convocar una constituyente? ¿Por qué todos los países de izquierda tienen este argumento de la constituyente? Mire, en realidad hacer generalizaciones en relación con las constituyentes es peligroso. Cada país tiene su proceso político, su proceso social y su proceso de dar instituciones y dar leyes y dar constitución. Entonces, yo no me atrevería a hacer esa generalización. Cada país tiene su particularidad. Lo cierto es que cuando usted quiere cambiar las cosas de una forma importante, pues recurrir a una constitución o al cambio de una constitución es una herramienta importante. ¿Por qué? Porque usted está cambiando los cimientos de una nación y sobre ella puede construir. Eso lo puede hacer para bien o lo puede hacer para mal. Hay constituciones abusivas y hay constituciones maravillosas. Depende de lo que salgan estos procesos constituyentes, las cosas pueden estar mejor o peor para un país. Pero lo cierto es que cuando llegan gobiernos que quieren cambios y se dan cuenta que la norma de normas, que es la Constitución, no favorece o va en contra de sus ideologías, pues empieza un discurso de constituyente que, si usted me pregunta, independientemente de mi postura en relación con una constituyente en Colombia, pues es un proceso democrático y es un proceso que tiene un lugar en las naciones democráticas, porque no en vano cuando se habla de constituyente, pues se quiere cambiar una constitución que a su vez en otro momento ya también fue cambiada. De tal manera que no estamos hablando de crear constituciones de la nada, sino que estamos hablando de muchas veces crear nuevos cimientos para desarrollar las naciones. Abogado Marcelo, buen día. Le agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta emisión de Abriendo Brecha. Para la próxima ocasión queremos hacer un nuevo contacto con usted y hablar un poco de la situación en la que se encuentra en estos momentos Colombia sobre el juicio del hijo de Gustavo Petro y qué es lo que ve en este panorama, ya algo un poco más nacional para usted. Gracias por habernos acompañado y lo esperamos en una próxima entrevista. Mónica, fue un gusto acompañarlo. Un saludo para usted, para todos sus televidentes. Hacemos nuevamente una breve pausa comercial y ya volvemos con más.